Dios les bendiga a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Joacim enfurecido, que se encuentra en Jeremías capítulo 34 hasta el capítulo 36. Señor y Padre Celestial, ¿qué sería de nosotros, mi Dios, si no hubieras estado en nuestras vidas? Si no nos hubieras extendido la mano, si no hubieras tomado, Padre, nuestro pecado sobre tus hombros, sobre tu vida. Te agradecemos, Padre Jehová, por todo lo que has hecho. Y gracias, Señor, porque continúas diariamente haciendo más y más por nosotros. Pedimos, Padre, Señor, que podamos asimismo continuar creciendo espiritualmente, personalmente, íntimamente contigo. Y que esta intimidad, este crecimiento pueda ser mostrado en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, Padre. Amén y amén. Así que, hermano, podemos ver que el capítulo 34 hasta el 36, tenemos los problemas en el palacio, cuando Joacim entonces está enfurecido, por razones muchas, por muchas razones el libro de Jeremías merece el título La vida y el ministerio de un hombre de Dios. Los capítulos del 1 hasta el 33, hermanos, giran literalmente alrededor de los sermones proféticos de Jeremías, y los capítulos 34 hasta el capítulo 52 tratan principalmente con los traumas y pruebas personales de Jeremías, ya sea en medio de pactos quebrantados, rollos quemados o persecuciones brutales. Jeremías permanece fiel a su misión profética, mientras ruega asimismo a sus paisanos que vayan al exilio voluntariamente. Jeremías el traidor observa que en lugar de ello luchan para impedir asimismo la caída de Jerusalén y la cautividad hasta el final. Podemos ver entonces asimismo, hermanos, que el capítulo 34 describe el cumplimiento de muchas de las predicciones de Jeremías. Y el libro de Jeremías, muchas profecías se dieron y se cumplieron, hermanos, no mucho tiempo después, sino que muchas se cumplieron rápidamente también. Babilonia sitió a Jerusalén y la ciudad estaba a punto de caer. Sedequías decidió entonces finalmente escuchar a Jeremías y trató de apaciguar a Dios. Por lo tanto, liberó a los esclavos. Pensó que podía ganarse el favor de Dios con un acto bondadoso. Que tristemente, hermanos, no, Dios no funciona así. Pero lo que necesitaba, hermano, no era un acto bondadoso, necesitaba un cambio de corazón. Nosotros a veces, ¿verdad? Queremos hacer lo mínimo por Dios. No podemos ser así, hermano. No, tiene que ser una entrega total. Cuando se levantó temporalmente el sitio, el pueblo se volvió descarado y siguió pecando, como dice el capítulo 34, 11 al 17. Deuteronomio 15 del 12 al 18 también. Y esto es bien triste, hermanos, ¿verdad? Porque se ve un poco de alivio y de repente se suelta la situación y regresan al mismo pecado. A Israel le fue muy difícil mantener sus promesas en el templo, ¿verdad? Y solemnemente le hacían promesas solemnemente para regresar a sus casas y trabajos, no las cumplían. Dios, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Muchas veces, hermanos, nosotros hasta como seres humanos hacemos lo mismo. Le hacemos promesas a Dios que son promesas vacías, que no tienen en realidad, no tenemos ningún plan, ¿verdad?, de que vamos a ejecutar. Y Dios conoce nuestros corazones. Dios expresó su gran desagrado en cuanto a esto. Si usted quiere agradarlo, hermanos, asegúrese de cumplir sus promesas. Dios quiere promesas cumplidas y no solo hechas de manera piadosa. Partir un becerro en dos en el capítulo 38, 34 del 18 al 20, entre las dos mitades era una costumbre para ratificar un pacto, como lo dice Génesis 15 del 9 al 10. Esta acción simbolizaba el juicio sobre cualquiera que quebrantara el pacto. Dios decía, han roto el pacto que han hecho conmigo, así ya saben el juicio que les espera. Así que, hermanos, puede sonar un poquito raro, un poquito anticuado, pero literalmente ese acto era un acto bastante notorio, ¿verdad? Que literalmente dejaba un evento vivido y experimentado de ese pacto y esa promesa. Entonces el código de conducta de los recabitas se parecía al de los nazareos, quienes hacían votos especiales de dedicación a Dios, como dice número 6, y durante 200 años obedecieron el voto de sus antepasados de abstenerse a sí mismo de lo que era el vino, mientras que el resto de la nación quebrantaba su pacto con Dios. Esta gente permanecía leal a su compromiso. Dios quería que los demás se mantuvieran firmes en el compromiso que hicieron con Él, así como los recabitas se mantuvieron firmes con su voto. Dios le dijo a Jeremías que tentara a los recabitas con vino para mostrar su entrega y consagración.
Y Dios sabía, hermanos, que ellos no iban a romper su voto porque se habían entregado de tal manera que así estaban viviendo. Jonadab, hijo de Recab, se unió a Jehú en la erradicación de la adoración de Baal, el reino del norte. Segunda de Reyes 10, del 15 al 28. Y en el capítulo 35, del 13 al 17, podemos ver un gran contraste vivido entre los recabitas y los demás israelitas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los recabitas mantuvieron los votos hechos a un líder humano falible. Israel quebrantó su pacto con el líder divino infalible que es Dios. Jonadab dijo a su familia en una ocasión que no bebieran y ellos obedecieron. Dios ordenó constantemente a Israel que se volviera de su pecado y ellos se negaron a sí mismo a hacerlo. Número 3, los recabitas obedecieron las leyes relacionadas con asuntos temporales. Israel se negó a obedecer las leyes de Dios relacionadas con asuntos eternos. Número 4, los recabitas asimismo también obedecieron durante cientos de años. Israel desobedeció durante cientos de años. Número 5, los recabitas serían recompensados, Israel sería castigado. Y a menudo estamos dispuestos a observar costumbres solo en el nombre de la tradición. ¿Cuánto más debemos de hacer, hermanos, para así poder honrar a Dios a través de su palabra y con nuestras acciones? Capítulo 36, así mismo nos muestra que esto tomó lugar en el año 605 a.C., poco después de la victoria de Nabucodonosor sobre el ejército egipcio en Carquemis, antes de los sucesos narrados en los capítulos 34 y 35. Antiguamente muchos no podían leer ni escribir, por lo tanto, los que podían hacerlo eran muy valiosos. Estos escribas ocupaban puestos de gran importancia y se respetaban mucho por su conocimiento. Baruch era el escriba de Jeremías, entonces la escritura asimismo se realizaba a menudo sobre pergamino o en hojas de papiro que se cosían o pegaban entre sí y se guardaban entonces en los llamados rollos de pergamino. Y después del cautiverio, los escribas se volvieron maestros de la ley. En la época del Nuevo Testamento, los escribas formaban un partido político poderoso. Entonces, cuando había alguna emergencia nacional, a menudo se hacía un llamado a días de ayuno, donde la gente lo que hacía era que se abstenía a sí mismo de comer para mostrar humildad y arrepentimiento. Babilonia iba destruyendo a sí mismo ciudad tras ciudad y cercaba a Jerusalén. Cuando el pueblo llegó al templo, Baruch les dijo cómo podían prevenir la tragedia inminente, pero se negaron a sí mismos a escuchar. Mire, hermano, escuchar buen consejo, pero rechazarlo. Dios le dijo a Jeremías que escribiera sus palabras en un rollo de libro, debido a que no se les permitía entrar al templo. Jeremías pidió a su escriba Baruch, a quien le dictó el rollo, que lo leyera al pueblo que se reunía allí. Baruch entonces lo leyó a los príncipes y por último Jehudí se lo leyó al mismo rey. Y a pesar de que el rey quemó el rollo, no pudo destruir la palabra de Dios. En la actualidad mucha gente trata de echar a un lado la palabra de Dios o dice que contiene muchos errores y por lo tanto no es confiable. Pero hermano, la gente puede rechazar la palabra de Dios, pero solo porque digan que la rechazan no significa que la pueden destruir. Esta permanecerá por siempre, como dice el Salmo 119, versículo 89. Y podemos ver que en el capítulo 36, versículo 22, cuando menciona un brasero, es una vasija de metal donde se colocan los carbones ardientes usados para calentar un ambiente. Y solo 3 líderes protestaron por esta acción perversa de quemar el rollo que contenía la palabra de Dios. Y esto muestra cuán complaciente, hermano, e insensible se volvió el pueblo hacia Dios. Hermano, algunas veces permitimos que cosas que son pecados y que son malas empiecen poquito a poquito a meterse en nuestras vidas y luego literalmente las terminamos aceptando y se hacen parte de nuestra vida diaria y ni cuenta nos damos porque le hemos dado la bienvenida. Joaquín, el hijo de Joacim, fue rey por 3 meses antes de que lo llevaran en cautiverio, pero esto no lo califica como para ocupar el trono de David, una expresión que implicaba permanencia. Joacim no aseguró una dinastía. Sedequías, el siguiente gobernante, era el tío de Joaquín. Por lo tanto, terminó la línea de reyes humanos descendientes de David, pero en menos de 600 años vendría a través de los descendientes de Natán, el hermano Salomón, el rey eterno, ¿verdad? Que está conectado a sí mismo a la línea de igual manera. Señor, te adoramos y te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta
enseñanza y por este recordatorio, Señor, de que tenemos que poner nuestra vista en ti y no dejar que las situaciones que nos rodean, Señor, nos opriman y nos lleven, Señor, a tomar decisiones o a hacer cosas que van en contra de tu plan y de tu divino propósito. Te agradecemos, Señor, habla en nuestras vidas, Padre, diariamente, durante el día, en la noche, a través de visiones, de sueños, Señor. Pon inquietudes en nuestra vida, Espíritu Santo, que podamos sentir tu presencia hablándonos en todo momento, de acuerdo a tu voluntad. Y así mismo que podamos obedecer para así ser de bendición a los que están en necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.